sesión de la materia de métodos experimentales, en la cual vamos a continuar abordando la unidad número 4, método científico experimental. En las sesiones pasadas se desarrolló en las clases los primeros pasos de la aplicación del método científico, definición del problema y formulación de la hipótesis. En esta sesión vamos a seguir abordando cada uno de esos pasos con el tema de diseño del experimento. Cuando queremos realizar una investigación científica, analizar algún fenómeno físico, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema para poder desarrollar dicha investigación. Para poderlo entender, lo que tenemos que realizar es la observación del fenómeno. Aparte de observar el fenómeno, analizar las variables que intervienen, tenemos que también basarnos en una fuente bibliográfica. Y ahí la importancia de poder tomar investigaciones previas, algunas bases teóricas relacionadas al fenómeno. En base a esos dos elementos, observación y investigación bibliográfica, podemos definir nuestro problema de investigación. Para un fenómeno pueden existir diferentes problemas de investigación. Sin embargo, siempre hay que delimitarnos y centrarnos en uno. Cuando nos centramos en este problema de investigación, que lo planteamos, que puede ser en forma de pregunta o en forma de afirmación, identificamos las variables involucradas en dicho problema. Una vez identificadas esas variables, nosotros podemos seleccionar, de acuerdo a lo que conozcamos y a lo que hemos observado, cuál va a ser nuestra variable independiente y cuál es la dependiente. Nuestra variable independiente, aquella que podemos controlar. La dependiente, como su nombre lo dice, va a depender de la variable independiente. Y en base a ello, el problema, la observación e investigación bibliográfica, formulamos la hipótesis. Y cuando hemos formulado la hipótesis, basando en todo lo anteriormente mencionado, es importante poderla validar, ya que uno de los propósitos de las investigaciones puede ser validar una hipótesis, seguir un proceso de investigación de una hipótesis ya establecida, generar nuevas hipótesis de investigación, complementar una ya existente. Y para poder hacer esa validación de la hipótesis, nosotros debemos de pasar a un proceso de análisis en base a la obtención de datos experimentales. Pero para poder obtener esa información experimental, primero tenemos que hacer el diseño del experimento. Un experimento bien diseñado nos puede llevar a muy buenos resultados, a muy buenos datos para poder analizar. Por eso que en esta sesión vamos a abordar el contenido 4.3, diseño del experimento. Y vamos a iniciar hablando sobre en qué consiste el diseño del experimento. Diseñar el experimento hace referencia a planificación, a selección, a seguir ciertos criterios que vamos a aplicar para el desarrollo del experimento. Entonces, iniciamos definiendo diseño del experimento como que consiste en seleccionar lo siguiente: los procedimientos experimentales. El conjunto de pasos a seguir, pasos ordenados para realizar el experimento. Pero para poder realizar el experimento también tenemos que medir. Y para medir necesitamos seleccionar instrumentos de medición. Vamos a hacer mediciones de ciertas variables y esas variables las tenemos que poder controlar. Por lo tanto, también dentro del diseño del experimento
tenemos que seleccionar los sistemas de control de las variables involucradas en el fenómeno. El conjunto de estos tres elementos mencionados conforman el diseño del experimento. Sin embargo, dentro de cada uno de ellos podemos tener otros elementos importantes que vamos a ir describiendo. Empecemos con los procedimientos experimentales. Como les mencionaba anteriormente, y el conjunto de pasos a seguir, pasos ordenados, la secuencia a seguir para realizar el experimento. Desde un acoplamiento hasta la interpretación de los resultados. Desde ahí vamos a plantear nosotros nuestro procedimiento experimental. ¿Y qué elementos experimentar? Dentro de los procedimientos experimentales nos va a permitir poder observar es decir, al reproducir nuestro experimento, podemos volver a hacer una nueva observación del fenómeno en base a nuestros criterios de evidencia. También vamos a medir. Vamos también a controlar. Y finalmente vamos a poder obtener información, registrar la información. Entonces, vamos a tomar estos elementos para establecer nuestro primer procedimiento experimental. Vamos a realizar observaciones, que también va a contribuir a la elaboración de nuestro informe. ¿Por qué observamos? Desarrollo del proyecto. Vamos a medir las variables, vamos a controlar dichas variables y vamos a obtener información. Esa información la tenemos que registrar de manera ordenada, que también se le llama ese proceso de tabulación. Y a partir de esa tabla podemos realizar otro tipo de elementos de representación de la información como gráficos. Y a partir de ellos, análisis de resultados. Luego tenemos, bueno, dentro de los procesos de mentes experimentales, también tenemos técnicas de laboratorio. Y hay que tratar de no confundir. Sin embargo, repito, dentro de los procedimientos experimentales tenemos técnicas de laboratorio. Esas técnicas de laboratorio son pasos específicos para obtener cierta información. Por ejemplo, un conjunto de pasos para obtener la mezcla de ciertos tipos. El conjunto de pasos para obtener la densidad de un cuerpo. Otra técnica de laboratorio, conjunto de pasos para calibrar un instrumento. Y eso también lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar las mediciones. Entonces, técnicas de laboratorio van de la mano con procedimientos experimentales. Y vamos a seleccionar esas técnicas de acuerdo al tipo de experimento que vamos a realizar. Luego tenemos instrumentos de medición. Ya anteriormente vimos que existen diferentes instrumentos de medición. Tenemos los digitales, tenemos los analógicos. Dentro de ellos tenemos algunos con más precisión que otros, algunos más confiables que otros, etc. Sin embargo, nosotros los vamos a seleccionar de acuerdo a la precisión que deseamos, de acuerdo a la funcionalidad de ese instrumento. De acuerdo a la manera que vamos a medir, ya lo vamos a ver. Y un sistema de control para observar el comportamiento de las variables, de manera que no se salga de los márgenes de datos que hemos establecido en la definición del problema, de manera que podamos observar si hay cierta dispersión y sea necesario volver a tomar datos, etc.
Luis Francisco Cruz, apaga tu micrófono porque genera interferencia. Solo ha dejado la compu. Sí. El bruja anda haciendo algún mandado, quizá. Anda por el baño. Déjenlo, ustedes están Yo, entrando a clase. yo creo que ella lo puede apagar desde ahí. Sí, es que genera interferencia con el de Luis. Ahorita ya están apagados. Así que mantengámoslo así, por favor. El de Luis Francisco sigue encendido. Es que es el que está generando interferencia. A cada momento se escuchan ruidos ahí. Ya lo silencié, vamos a continuar con la clase. Muchas gracias. Bueno, entonces, dentro de nuestros técnicas experimentales, las técnicas de laboratorio, también tenemos que tomar en cuenta el equipo de medición existente y su precisión, porque muchas veces ya tenemos cierto equipo para realizar el experimento y hay que analizar la confiabilidad de ese instrumento y la respectiva precisión, así como el tiempo y dinero disponible. También vamos a considerar estos dos elementos también son muy importantes a considerar dentro de la planificación del experimento. Equipo de medida existente y precisión. Muchas veces, cuando analizamos ciertos fenómenos de acuerdo al área en la que nos desenvolvamos, ya sea en el área de laboratorio o en la parte práctica profesional, podemos tener ya equipos de medición. Cuando vamos a realizar una investigación y estamos diseñando el experimento, si tenemos ya ese equipo, no solo es, lo tenemos, vamos a usarlo. Hay que evaluar ese equipo, si cumple las condiciones necesarias para lo que nosotros requerimos. Ver si está en buenas condiciones, va a necesitar ese equipo mantenimiento, va a necesitar alguna reparación, verificar si se puede calibrar o no. Si no se puede calibrar, eso va a generar ciertos errores en el proceso de medición. Entonces hay que analizar todos esos criterios y tenemos ya equipo de medida existente. Ahora, también tenemos que evaluar la precisión de dicho equipo, ya que nosotros definimos la precisión de las variables cuando estamos planteando nuestro problema. La precisión de estos instrumentos existentes va de acuerdo a la precisión que hemos establecido. Generalmente se recomienda que el instrumento de medición sea un poco más preciso que la precisión que se ha definido inicialmente. Pero tampoco es que esa precisión sea mucho más grande, sino que un poco más grande de lo que ya se tiene. Entonces, como una recomendación. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Otro criterio de planificación, tiempo y dinero disponible. Aquí tenemos que, cuando hablamos de tiempo, de un recurso que tenemos para los diferentes proyectos de investigación, vamos a definir nuestro tiempo para el desarrollo del experimento y para el desarrollo de toda la investigación en general en base a otros criterios que podemos tener previamente. Por ejemplo, tiempo de entrega. Si nos han solicitado una investigación, nos dicen, tiene para tal fecha,
vamos a planificar de acuerdo a ese tiempo que tenemos. O muchas veces nos dicen, hay que realizar esta investigación, realice usted la planificación. Entonces, hay que ver qué pasos vamos a seguir y el tiempo que nos va a tomar realizar. Para ello, nosotros podemos utilizar alguna herramienta de planificación donde involucre la variable del tiempo. Por ejemplo, realizar cronogramas de actividades, realizar diagramas de Gantt, que son herramientas utilizadas mucho para proyectos. Diagramas en los que podemos colocar el conjunto de actividades a realizar, el tiempo y la interrelación entre las actividades. También podemos realizar diagramas de actividades, etc. Pero es importante planificar. Y el dinero disponible. Ahora, dentro de las investigaciones, el proceso experimental, muchas veces vamos a tener que necesitar cierta base económica. ¿Para qué? Puede ser que el equipo que tengamos existente no cumpla las condiciones. Entonces hay que comprar equipo. Y hay que planificar el costo que se va a invertir en ese equipo. O necesita mantenimiento, o necesitamos alguna pieza para el equipo, etc. Entonces también hay que considerar en nuestro proceso de investigación el diseño del proyecto, el recurso económico que vamos a necesitar para ello. Y también eso va a depender del tipo de investigación. Bueno, una vez conocido eso, vamos a ver las etapas generales del diseño del experimento. Dentro de las etapas tenemos la determinación de los componentes del equipo, es decir, el conjunto de herramientas, instrumentos de medición, elementos que vamos a necesitar para desarrollar el experimento. Para ello, tenemos que realizar la lista de esos elementos, de esos equipos, de esos instrumentos, conocer para qué sirven, cómo los vamos a utilizar, en qué momento los vamos a utilizar, cuál es su funcionamiento, etc. Entonces tenemos que comprender y entender para qué y cómo encaja cada uno de los elementos de ese equipo. Y repito, podemos hacer una lista, describirlos y realizar un esquema de ese equipo. Esto nos va a servir para el siguiente paso, el acoplamiento. Ya tenemos el equipo, ya tenemos los instrumentos de medición, vamos a acoplar, es decir, conectarlos, interrelacionarlos para realizar el experimento. Es decir, ubicar cada cosa en el lugar que le corresponde, en el lugar que más funciona. Otra forma de llamarla a esto es ensamble. Ensamble de proyecto. Una vez acoplado, vamos al siguiente paso. Vamos al experimento de prueba.
Ya tenemos el equipo, sabemos cómo se usa. Tenemos que plantear cuál va a ser el procedimiento a seguir y hay que probar. Esto es un paso muy importante en el diseño del experimento. Es decir, vamos a reproducir el fenómeno con el equipo que tenemos. Es importante porque nos sirve como un proceso de observación en el cual podemos determinar si los pasos que hemos planteado son los idóneos. Si necesitamos agregarle un paso más al procedimiento, si necesitamos utilizar otro instrumento de medición diferente al que hemos utilizado porque al hacer la prueba detectamos que no cumple el objetivo que nosotros pretendemos, etc. Entonces siempre hay que hacer el experimento de prueba. Esto nos va a servir como retroalimentación para que las observaciones que hemos detectado, si detectamos también errores experimentales, plantear ese nuevo procedimiento en base a ello y reducir esos errores experimentales. Ahora, una vez teniendo el experimento de prueba, con esos datos que nosotros recolectemos en este experimento de prueba, vamos a hacer un análisis de los resultados. Pero a ese análisis le vamos a llamar análisis tentativo, porque no es el análisis final. Porque nos basamos en datos del experimento de prueba. El análisis final ya cuando hagamos el experimento definitivo. Entonces acá, como último paso sería análisis tentativo de los resultados. Una vez habiendo corregido el proceso, retomando las observaciones que hemos detectado, planteamos nuestro diseño final y ya está listo para poder realizar el experimento final. Bueno, ya conocemos los pasos que vamos a seguir para el diseño del experimento, vamos a aplicarlos a nuestro caso en estudio que hemos tomado para la sesión de experimento, que es el análisis del sistema masa-resorte. Vamos a hacer el diseño del experimento para elegir el rescate del sistema masa que hemos trabajado la semana pasada. Vamos a iniciar con identificar el sistema modelo. Elegimos sistema masa. Tenemos un resorte helicoidal, el cual lo vamos a suspender verticalmente, fijándolo de uno de sus extremos. Fijando un extremo libre en el cual vamos a suspender
un cuerpo de cierta masa. Y tenemos sistema, masa, presión. Tal como vimos la semana pasada en la observación del fenómeno, observamos el movimiento de ese sistema, aplicándole un pequeño desplazamiento a la masa y observar dicho movimiento. Dicho movimiento es un movimiento periódico. Inicia en un punto, sube y regresa al mismo punto. Hace un ciclo, otro ciclo y así sucesivamente. Ese se le llama movimiento periódico. Este es un ejemplo de un movimiento que sigue las características del movimiento armónico cíclico. Entonces, podemos apoyarnos de esa investigación bibliográfica relacionada al sistema masa-resorte, donde el resorte es colocado verticalmente y sigue un movimiento armónico. También, para diseñar el experimento, tenemos que retomar pasos que se mencionó en las sesiones pasadas, como por ejemplo, la definición del problema. De eso partimos también para diseñar el experimento. Y se llegó a este problema de investigación, determinar la relación empírica del periodo de oscilación T y la masa suspendida en el extremo inferior del resorte. Ya tenemos definido nuestro problema de investigación. También definimos la hipótesis de investigación, en la cual dicha hipótesis va relacionada a que estas variables, tiempo de oscilación y masa suspendida, sigue una relación de proporcionalidad potencial. Tomando de base eso, iniciamos el diseño del experimento. Ya identificamos nuestro sistema, nuestro modelo, identifiquemos las variables involucradas, que son las que vamos a medir. Variable independiente y nuestra variable dependiente. Como variable independiente tenemos la masa oscilante. Y la vamos a representar esa variable, esa magnitud con la letra M. Y como variable dependiente tenemos el periodo de oscilación, que lo representamos con una letra T mayúscula. Estas variables las extraímos de la identificación del problema. Ahora, estas variables son las que vamos a medir. Y perder. Por lo tanto, vamos a necesitar instrumentos que nos midan estas variables. Deberíamos hablar respecto a esto. Ya identificamos el sistema, identificamos nuestra variable. Vamos al siguiente. Elegir el alcance y la precisión. Alcance y precisión de la variable. Esto es importante porque en base a ella también vamos a seleccionar las características del instrumento de medición. Y eso también ya lo hicimos anteriormente, cuando se habló sobre la región en la que nos interesan los resultados, cuando definimos ya la precisión. Entonces, anteriormente teníamos que en la región en la que nos interesan los resultados, por ejemplo, la variable que vamos a controlar, la masa, va a dar entre 50 gramos a 500 gramos. Esto es lo que nos interesa, esto es lo que definimos. Por lo tanto, nuestros datos deben estar en este rango. También, esto nos va a servir para seleccionar cuerpos que estén en este rango de masa. Ahora, para la otra variable, el periodo, aún no podemos definir
el alcance, porque los resultados del periodo van a depender de más y todavía no hemos hecho medición. Cuando hagamos el experimento de prueba, ahí vamos a observar y determinar el alcance de esta variable. Entre qué rango de valores vamos a obtener esos datos para nuestra prueba. Sin embargo, sí podemos definir ya la precisión para las variables. Precisión para la variable masa es hasta las décimas de grado. Décimas de grado, es decir, estos valores los vamos a representar con un décimo. Y para el periodo también lo podemos definir. Sería hasta las centésimas de segundo, es decir, 2 décimas. Hasta las centésimas de segundo. Y aquí también podemos ir viendo, ya hemos seleccionado las unidades de medida, gramo y segundo. Bueno, esto nos ampliamos de los pasos pasados. Ahora sí vienen pasos específicos del diseño del experimento, con la determinación de los componentes del equipo. Para ello aquí mostramos un posible equipo de laboratorio para dicho experimento. Veamos cada uno de los elementos que tenemos para este experimento. Tenemos un soporte universal. Soporte universal, aquel donde vamos a suspender el resorte. Este soporte universal está conformado por diferentes elementos. Tenemos una base, tenemos una varilla redonda de cierta longitud, luego tenemos otra varilla redonda más corta y tenemos una prensa nuez. Los acoplamos de esta manera, como lo hemos observado. Introducimos la varilla en la base y con la prensa nuez unimos la varilla corta y la varilla larga. ¿Qué otros elementos tenemos acá? ¿Qué parte forma parte del equipo? Tenemos nuestro resorte. Este resorte helicoidal de cierta masa, tiene cierta longitud y cierta constante de elasticidad. Eso también lo podemos ir nosotros determinando para agregarle la información de nuestro experimento. Vamos a necesitar cuerpos de ciertas masas que ronden entre los 50 y los 500 gramos. Para ello, estos discos. Este disco que observan ustedes en pantalla tiene una masa de 100 gramos. Luego tenemos otro disco más pequeño, este que muestro acá, que tiene una masa de 50 gramos. Entonces tenemos diferentes discos y con ellos vamos a poder hacer las diferentes combinaciones de masa que vamos a necesitar. Ahora, ¿cómo vamos a suspender esto del resorte? Para ello nos vamos a auxiliar de este elemento, que se conoce como cortapresa. Aquí nosotros vamos a colocar la mano. En la parte superior tiene una forma de gancho, donde la podemos conectar con el resorte. Ahora también vamos a considerar la masa de este portapesas. Este portapesas tiene una masa de 50 gramos. Entonces iremos haciendo las combinaciones. Tiene una masa de 100 gramos, 50 gramos. Mira, te está trabando el video. Permítame entonces. Se ve lento. Pero se logra distinguir, gracias.
Vamos a ver acá. Bueno, ahorita creo que sí es un poco mejor. Bueno, entonces les decía, vamos a hacer las diferentes combinaciones. Por ejemplo, 50 con 50, que tendríamos ya 100 gramos. Y tenemos un disco de 100 gramos, lo colocamos acá, entonces la sumatoria sería 200 gramos. Y así sucesivamente. Sin embargo, es importante que también nosotros podamos medir la masa de este cuerpo. Repito, es diseñada con una masa de 100 gramos. Pero ¿qué pasa si no tenemos este cuerpo? Tenemos este. Un cuerpo hexagonal y no sabemos la masa que hay que determinar. Para ello necesitamos un instrumento de medición. Y en ese caso nosotros tenemos acá esa balanza. Una balanza granataria. Instrumento para medir masa. La precisión de este instrumento es hasta la décima de gramo, cumpliendo con el requerimiento que tiene. Para nosotros utilizar este instrumento, tenemos que conocer cómo se utiliza para poder realizar el experimento. De manera general, ¿cómo utilizamos este instrumento? Lo primero que hay que hacer para utilizar cualquier instrumento de medición es verificar si está en óptimas condiciones, si está bien calibrado. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer para la balanza? Verificar si está calibrado. También estas masas móviles las llevamos al punto de cero de cada una de sus cargas. Cuando desplazamos dichas masas móviles, tenemos que verificar en este extremo. Tenemos una flechita utilizada como indicador de medida que coincida con la línea de ajuste. En este caso, no coincide. Entonces, hay que calibrar. Para calibrar, en el extremo de la balanza tiene un tornillo de ajuste. Ese tornillo se desplaza y vamos a estar observando en este extremo que ambas líneas de ajuste y el indicador de medida coinciden. Cuando ya coinciden, podemos utilizar el instrumento. ¿Qué prosigue? Ya podemos medir la masa del cuerpo. Colocando el cuerpo en el centro del plato del instrumento. Y luego procedemos a mover las masas densantes del instrumento. De acuerdo a las escalas, esta balanza planetaria es tres escalas. Una que va de 0.1 gramo en 0.1 gramo, otra que va de 100 en 100 gramos y la otra escala que va de 50 en 50 gramos. Desplazamos dichas masas y observamos de nuevo que ambas líneas, la indicadora y la de ajuste, coinciden. Cuando coinciden, tomamos la lectura del instrumento. Entonces, nosotros tenemos que conocer esas técnicas de calibración de los diferentes instrumentos, dependiendo del problema. Aquí, como estamos midiendo masa, les menciono del instrumento de medición balanza gráfica. Ustedes tienen que tener cuidado cuando realicen su respectivo experimento. Vale. ¿Qué más? También vamos a medir tiempo. En ese caso, acá tenemos un cronómetro. Este cronómetro es un cronómetro digital. Y también tenemos que saber cómo utilizarlo. Saber cómo se activa, cómo parar el tiempo, volverlo a llevar a hacer. Para eso la recomendación es hacer pruebas del uso del instrumento. Verificar que se observe bien la lectura en pantalla, que los botones funcionen correctamente, etc. Otro elemento que se une a nuestro equipo. ¿Qué más? También podemos utilizar una prensa seca. ¿Para qué la podemos utilizar? Por ejemplo, nosotros podemos fijar este equipo a la mesa. ¿Para qué? Para que no se esté moviendo. Se puede mover, alguien puede mover la mesa, mueve el equipo, entonces para evitar controlar más el equipo, podemos colocarle esta prensa para que se quede fijo. Podemos también utilizarlo. Eso va a depender del diseño que uno lo haga. Si ve conveniente utilizar esta pieza. Y bueno, ahí hicimos
mostramos cada uno de los elementos que conforman este equipo. Vale. Entonces les decía, hacer la lista y se puede hacer un esquema de este equipo. Así como lo pueden observar en la guía del laboratorio, hay una pequeña representación gráfica del equipo utilizado. Bueno, vamos a lo siguiente dentro del diseño del experimento. Este sería el D. A, vimos la parte de la identificación del sistema. B, el alcance y la presión de la variable. C, el equipo, los componentes del equipo. Y ahora vamos a ver diseño de nuestra tabla de datos. Tenemos que tener un instrumento de recolección de la información, un instrumento que nos sirva para mantener ordenada toda la información que nosotros vamos a obtener del desarrollo del experimento. Entonces vamos a la esta tabla. Veamos qué vamos a encontrar. Tenemos que enumerar cada una de las observaciones que vamos a hacer. Por lo tanto, aquí en la tabla le podemos llamar observación o colocarle enumerar. Y lo voy a poner observación. Dentro de la observación vamos a tener observación 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. A completar diferentes observaciones. Siguiente, tenemos que registrar acá nuestra variable independiente. Esa variable independiente es la masa. Tenemos que colocarle acá también la unidad en la que les vamos a medir. Hemos hablado que en gramos que representar eso acá. Ahora, las mediciones que vamos a realizar. Nosotros, repito, que anteriormente mencionaba, vamos a colocar un cuerpo en el extremo del resorte, le vamos a aplicar cierto desplazamiento y esto comienza a oscilar. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir el tiempo en que realiza cierta cantidad de oscilación. Si nosotros decimos una oscilación, es un tiempo demasiado corto. Eso nos dificultaría la toma de datos. Eso también son cosas que tenemos que observar en el diseño del proyecto. Entonces, definamos una cantidad de oscilaciones que vamos a medir. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. En este caso, podemos tomar 10 oscilaciones. El tiempo para 10 oscilaciones. Entonces, vamos a tomar un tiempo 1 en segundos. Lo vamos a registrar acá en la tabla. Como esta es la variable independiente, la que vamos a estar midiendo, vamos a realizar un par de observaciones más. Por ejemplo, 3 mediciones más. Tiempo 2 para un mismo valor de masa en segundos y un tiempo 3 para un mismo valor de masa.
Tenemos 3 tiempos, pero nosotros a la hora de realizar la interpretación tenemos que tomar un tiempo para una respectiva masa. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el tiempo promedio. Tiempo promedio también en segundos. Entonces, ¿qué haríamos? La sumatoria de estos valores. Si encontramos entre 3, tenemos nuestro promedio. Pero repito, este es el tiempo promedio de que dicho cuerpo realice 10 oscilaciones. Nosotros queremos el periodo de tiempo en que el cuerpo realiza una oscilación. Entonces, para calcular el periodo, vamos a agregar otra columna y va a ser igual al tiempo promedio entre el número de oscilaciones. Entre número de oscilaciones. Para que no nos confundamos, ahora sí, número de oscilaciones. Que para nuestro caso serían 10 oscilaciones. Entonces también lo podemos poner automáticamente. 10 oscilaciones. Sin embargo, otra persona puede diseñar este experimento y decir, no, yo lo quiero tomar para 20 oscilaciones o para 5 oscilaciones. Eso se define a la hora de diseñar el experimento. Bueno, ya tenemos nuestra tabla de datos. ¿Qué podemos hacer? Asignar valores de tasa, que es la variable que controlamos. Entonces, la primera observación puede ser para 50.0 gramos. Segunda observación, 100.0 gramos. Tercera observación, 150.0 gramos. Cuarta, 200 gramos. Y así sucesivamente. Le vamos a agregar más observaciones. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Realizar el experimento para poder completar esa tabla. Pero para poder realizar el experimento nos falta definir los pasos a seguir para realizar el experimento. Entonces, ese sería el siguiente paso. Plantear los pasos del procedimiento experimental. Vale. Vamos a plantear ese paso. Ya tenemos nuestra tabla de datos, tenemos acá el equipo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es el acoplamiento del equipo. Entonces tenemos acá el equipo separado. Primer paso, acoplar el equipo. Si ya lo tuviéramos acoplado, tendríamos que verificar que el acoplamiento esté correctamente realizado. Entonces, para acoplarlo primero, armar el soporte universal. Si bien lo voy a fijar, voy a colocar esta prensa red entre la base del soporte universal y la mesa. Ya lo tenemos ahí. Dentro del acoplamiento voy a suspender el resorte de dicho soporte. Y ahí tenemos el sistema base acoplado. Veamos siguiente paso. Vamos a seleccionar los valores de masa a utilizar. Por ejemplo, esto que colocamos acá.
En el experimento de prueba podemos tomar unos 5 datos, pero en el experimento definitivo hay que tomar por lo menos 7 datos. En esta tabla, mínimo 7 datos. Entonces los definimos, vamos a tomar masas de 50, 100, 150, 200. Masas que van de 50 en 50. Tercer paso, medir la masa de cada uno de los compuestos. Entonces yo tomo mi balanza granataria, verifico si está calibrada, si no está calibrada, luego tomo para el primer balance, para 50 gramos. En teoría, este portapesas tiene una masa de 50 gramos. Entonces lo tomo, lo coloco en el instrumento y mido la masa. Siguiente paso, ya he medido la masa para diferentes combinaciones. Voy a tomar un caso. El caso de 250. 2 discos de 100 más el portapesas, 250 gramos. Después de que he medido esta masa, ¿qué tengo que hacer? Vamos a colocar la masa, a suspenderla del resorte. La colocamos en el portapesas y lo suspendemos. Ya tenemos acá el sistema masa-resorte. Siguiente paso. Vamos a desplazar ligeramente la masa hacia abajo para colocar la bocina. Pero aquí tenemos que tener el siguiente cuidado. Uno es que ese desplazamiento sea pequeño, menor a 3 centímetros. ¿Por qué? Y eso ustedes pueden hacer una prueba. Si yo tomo un desplazamiento demasiado grande, el sistema va a oscilar de manera muy rápida y eso nos va a complicar. Una, se va a mover muy rápido. Dos, puede que por cómo se esté moviendo los discos puedan caerse. Entonces, una opción podría ser que sea una masa con masa. Sin embargo, si es una combinación de masa, en este caso combinación de discos, pequeño desplazamiento, otra cosa, cuando hagamos desplazamiento vertical que siga la misma línea de acción del resorte. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos desplazamos? Va a comenzar a moverse hacia los lados. Y ahí estamos teniendo errores en el proceso de migración. El sistema debe moverse verticalmente. Por eso el cuidado de desplazar sobre la misma línea de acción. Y ahí se comienza a mover verticalmente. También, uno de las variables de influencia que entran acá puede ser la fricción entre estos cuerpos, entre los discos y el soporte universal, entre el resorte y la varilla. Sin embargo, podemos hacer o considerar que esos valores son pequeños y que la diferencia en nuestro experimento es mínima. Y eso lo vamos a observar ya en los resultados. También aquí podríamos tener la fricción del aire con el cuerpo, pero repito, es bien mínimo. Por lo tanto, como se planteaba la semana pasada, una aproximación a introducir es que son valores muy pequeños, por lo tanto se expresa la influencia de esas magnitudes sobre el sistema. Entonces, volviendo al paso, desplazar hacia abajo ligeramente la masa. Y esta comienza a oscilar. Siguiente paso. Tendríamos que medir el tiempo de las 10 oscilaciones que hemos planteado. Desplazamos ligeramente, esto comienza a oscilar. No es necesario que comencemos a tomar el tiempo desde la primera oscilación. Uno elige en qué momento. Por ejemplo, comienza a oscilar. Yo digo, activo el cronómetro. Y comienza a contar la cantidad de oscilaciones. 1, 2, 3, y así sucesivamente. Cuando llegamos a las 10 oscilaciones, detenemos el cronómetro.
leemos el tiempo que hemos registrado en el cronómetro y lo registramos acá. En la primera serie. Siguiente paso dentro del proceso mental. Repetir el proceso. Emplazamos ligeramente la misma masa y tomar el tiempo de las 10 oscilaciones para este proceso. Tomamos el tiempo, registramos la siguiente serie. Una tercera vez y lo volvemos a registrar acá. Tercera vez. Siguiente paso sería repetir este proceso para las diferentes combinaciones de masa. Vamos a hacer el mismo proceso para la combinación 50, 100, 150, 200 y así sucesivamente. Repetimos esos pasos. Colocar pesas con respectiva masa que ya hemos medido. Desplazarla, usted comienza a oscilar. Tomamos el tiempo de esa oscilación. Lo registramos, lo tomamos 3 veces para cada valor de masa. 3 veces para una masa de 100 gramos, 3 veces para una de 150 y así sucesivamente. Una vez que nosotros hemos completado toda la tabla, ¿qué paso seguiría? Seguiría calcular el tiempo promedio. La suma de los datos y lo registramos. Siguiente, calcular el periodo. Tenemos el tiempo promedio, lo dividimos entre las 10 oscilaciones y lo registramos. Bueno, cada uno de los pasos que yo he ido mencionando, cuando nosotros diseñamos el experimento, lo tenemos que ir anotando. Porque hay que seguir los mismos pasos cuando hagamos la prueba para cada una de las cosas. Entonces, repito, eso hay que ir anotando. Cuando ustedes diseñen su experimento, eso hay que hacer. Calculamos el periodo. ¿Qué sigue? Una vez tenemos el periodo, ¿qué vamos a hacer? Después que hemos tomado los datos, sigue la interpretación tentativa de los resultados. Entonces, tenemos la tabla completa. Siguiente paso a realizar, realizar el gráfico. El gráfico de periodo versus masa. Para un sistema más avanzado. Lo podemos hacer en papel milimetrado para observar la tendencia de la pared. El gráfico nos va a poner la información sobre si es una tendencia lineal, potencial, exponencial, etc. Según nuestra hipótesis, para este fenómeno, sería una relación potencial, pero hay que observarlo en ese gráfico. También el gráfico nos va a mostrar información si la constante n de la relación potencial va a ser mayor a 1, si es entre 0 y 1 o menor a 0. Y podemos comparar con lo que hemos planteado en este. Una vez hemos planteado, hemos realizado las gráficas, podemos pasar otro paso dentro del diseño del experimento y dentro de la interpretación de los resultados, determinar la constante. Método analítico, método gráfico. Determinamos la constante que sigue, ecuación empírica de la variable. Luego de determinar la ecuación empírica, determinar el porcentaje de error que se ha obtenido en el experimento. Por ejemplo, si tenemos un porcentaje de error alto, analizar. Posiblemente en el proceso de medición se involucró algún error sistemático. Pero eso lo vamos a saber hasta que hagamos el experimento de prueba. Entonces, repito, nosotros hemos escrito cada uno de los pasos que he mencionado. Una vez lo tenemos escrito, hay que reproducir. Tenemos el equipo, hagámoslo. Lo hacemos. Vamos siguiendo los pasos que hemos escrito.
y observamos si existe alguna modificación que realizar, agregar otro paso, quitar un paso, mejorar la redacción de un paso de manera que podamos tomar la medición de una mejor manera, etc. Y ya con esos datos que hemos tomado, realizar la interpretación tentativa. Entonces, una vez que nosotros acabamos de escribir cada uno de los pasos, hay que hacer el experimento de prueba. Y lo vamos a hacer para la siguiente sesión. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. En la siguiente sesión realizaríamos el experimento.